Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. Le voy a poner por título a este devocional: el amor por Dios, renuévalo. Una palabra muy precisa para este momento. El primer amor por Dios se renueva, como nos enseña la palabra de Dios en Apocalipsis, que es un mensaje para las 7 iglesias de Asia Menor. En los capítulos 2 y 3, el Señor le habla a cada una de aquellas iglesias en particular y se presenta de manera diferente a cada iglesia y le habla de acuerdo a su condición. Amadas hijas e hijos, aunque la iglesia de Éfeso debe renovar el primer amor por Dios, sin duda estos mensajes son también para la iglesia universal y siguen vigentes, pues la palabra de Dios permanece para siempre y es un tiempo más que nunca en la hora de buscar a nuestro Dios. Amada iglesia de Jesucristo, quiero decirle que podemos considerar que es un tema a la luz de la iglesia de Éfeso y es para nosotros en el ahora. Las obras, el trabajo y la perseverancia de la iglesia cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 y verso 1 al 3, impresionante lo que encontramos. Estamos viendo mucha gente fría, horrible, una apatía terrible. Y dice la palabra de Dios, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Si no tenemos el discernimiento activado en el ahora, podemos ser engañados. Demasiada mentira en el pueblo de Dios. Y dice el verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muy fuerte. Hay un retiro que se va a llamar Volviendo al Primer Amor. Dios está dando los temas porque está hablando en el ahora. Recuerda por tanto de dónde has caído. Esta palabra es muy certera, y arrepiéntete. Y cuando encontramos la palabra arrepiéntete, es que dice en el Salmo 51 que el corazón contrito y humillado Él nunca lo despreciará. Y haz las primeras obras. Es tremendo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y cuando somos creyentes, que empezamos aborrecer lo malo, lo que Dios aborrece, lo que a Él no le agrada, hay un crecimiento muy fuerte en nuestra vida. Ante esta iglesia, el Señor se presenta como el que tiene sus siervos en su mano derecha, los protege, los bendice, los forma. Además, es quien anda en medio de los 7 candeleros o de las 7 iglesias. Es Jesús quien da vida a la iglesia en su presencia y desea gobernarla para bendición. A esta iglesia el Señor le dice: yo conozco. No era desconocido el servicio y el trabajo de la iglesia de Éfeso para el Señor Jesús. Reconoce su perseverancia, su servicio, así como su resistencia a los falsos ministros.
La iglesia perseveraba firmemente a pesar de las adversidades y persecución. Es un tiempo que no podemos caminar en emoción, tenemos que caminar y vivir con discernimiento. El Señor nos ha regalado una serie, Generación de Humildes. Yo no puedo ponerle ni quitarle a la palabra de Dios. Trae un mensaje entendible, un mensaje que edifique el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. La iglesia de Éfeso también aborrecía la obra de los nicolaitas. Era posiblemente una secta que mezclaba el gnosticismo, cristianismo con cultos paganos y promovía la inmoralidad sexual. Una vez ministré un mensaje muy fuerte de los Gálatas. Hay muchas personas que le pasa lo que le pasó a los Gálatas, que cambiaron lo espiritual por lo sensual. Algunos sin plena confirmación señalan a Nicolás, el diácono, como autor y director de aquella herejía. La iglesia había descuidado su primer amor por Jesucristo. Cuando leemos Apocalipsis 2:4, la expresión primer amor significa el primer amor, el más importante amor. La palabra de Dios al día dice, ya no me amas como al principio. El nombre Éfeso significa amada, deseable. Precisamente la iglesia correspondía a ese amor de Jesús, pero poco a poco aquel amor se descuidó hasta llegar prácticamente a apagarse. Aquel amor con que empezó a seguir los pasos del maestro, aquel amor con que empezó a buscar la presencia y con el que alimentaba su vida de adoración, y fue menguando hasta que la rutina religiosa ocupó aquel lugar, y aunque servía a Dios, ya no lo amaba como al principio. Y el texto que hemos leído, según Apocalipsis 2:5, el Señor mismo le dice a la iglesia, lo que debe hacer, lo primero es recordar, es decir, hacer memoria y repasar aquellas alturas espirituales que había alcanzado como resultado de buscar a Dios, pues de aquellas alturas celestiales había caído. El camino a seguir es el arrepentimiento y volver a las obras primeras, volver a la senda antigua. Y muchas veces cuando hablamos de la senda antigua pensamos que hablamos de religión. No, lo primero que hacíamos le agradaba al Señor, la pasión que sentíamos al congregarnos, al cantarle cánticos, himnos, alabanza al Padre. Y si la iglesia no vuelve al primer amor por Dios, entonces dice Jesús, quitaré tus candeleros de su lugar. Es decir, la iglesia perdería la luz de Cristo que allí resplandecía, perdería la presencia de Dios en ella. Y cuando estamos en un lugar congregado y no hay presencia de Dios, se convierte en una rutina. Aquella lámpara en Éfeso se apagó un tiempo después. Actualmente Éfeso es solo ruinas y no hay iglesia local cristiana. En kilómetros a la redonda, solo en Cristo encontramos la verdadera vida. Y yo siempre digo, lo voy a decir hasta que viva en esta tierra y siga ministrando la palabra de Dios. Donde no hay presencia hay manipulación, pero donde hay presencia hay cambio, restauración, transformación, hay vida. La religión impone, la presencia te convence. Está bueno para una frase. La religión impone, la presencia te convence, el Espíritu te convence, el Espíritu Santo y su papel en la restauración del primer amor por Dios cuando leemos Apocalipsis 2:7. La palabra es clara, la palabra es específica. Y el que tiene oído oiga lo que le dice el Espíritu, dice a la iglesia, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es interesante cómo Dios sigue hablando en el ahora, cómo la palabra está vigente, cómo esta bendita palabra nos enriquece cada día más. Amante a la Escritura, amante a la palabra de Dios. Se lo enseñamos a nuestro hijo. Y termino con esta palabra.
Búscalo. Él es ahí. Es un tiempo de vivir en la presencia de Dios más que nunca. Dios te bendiga y Dios te guarde.